desde el punto de vista económico y desde el punto de vista biológico. Uno de los grandes avances de la ciencia del siglo XXI es la cantidad enorme de conocimientos que se han generado en biología y que se meten en todas las demás ciencias, en particular en las ciencias sociales. Y vamos a tratar de ver qué tiene que ver esto con la historia que queremos contar sobre la intervención de las universidades. Entonces, si hablamos de universidades, estamos hablando de una institución esencial de la sociedad que no existió siempre. Vamos a dar algunos números porque si no, no se puede entender. ¿Qué quiere decir siempre para un universitario? A ver, ¿se escucha esto? Bueno, no importa, no importa. Ah, ahora sí. Hola, hola. Sí, bueno. Vamos a algo bastante remoto, pero importantísimo. Vamos a hace 5 millones de años en el pasado. 5 millones de años. ¿Qué pasó hace 5 millones de años? Algo importantísimo para nosotros. Los chimpancés, que son nuestros primos, y cuando digo primos, digo, compartimos con los chimpancés más del 95% de nuestros genes. Nosotros somos chimpancés, de hecho éramos chimpancés. Hace 5 millones de años los chimpancés se dividen en 3 partes. Los chimpancés originales, que siguen existiendo, unos nuevos que se llaman bonobos, y otros que se llaman homínidos. Nosotros somos homínidos. Homínidos hubo varios en estos 5 millones de años, nosotros somos los últimos. Pero empezamos acá, diferenciándonos de los otros 2 tipos de chimpancé porque nosotros caminamos y ellos más bien andan en los árboles. O sea que la movilización del chimpancé o del bonobo es con los brazos y las ramas. Cuando caminan lo pueden hacer, pero cada 4 o 5 pasos tienen que apoyar las manos en el suelo porque si no se caen. En cambio nosotros caminamos. Esa es la diferencia fundamental del homínido con los otros 2 chimpancés. Bueno, por eso es importante. Acá aparecimos nosotros, hace 5 millones de años. Ahora, los homínidos fueron cambiando con el tiempo, a lo largo de estos millones de años, y hará más o menos 300.000 años, con 5 millones de años, 300.000 es poco, pero hace 300.000 años estamos los bichos que somos nosotros, que nos llamamos Homo sapiens. Pero ya les dije, los homínidos se diferencian de los demás chimpancés porque caminan, pero hay otra diferencia importantísima. Los homínidos ya desde el vamos empezamos a tener tecnología. ¿Qué es tecnología? Todos lo sabemos, pero técnicamente significa cosas que podemos hacer no con nuestro cuerpo, sino con auxiliares mecánicos, eléctricos, de lo que sea. Pero no son nuestros brazos ni nuestras piernas. La primera gran tecnología
para dar otra fecha, aparece hace 1 millón de años. Es el fuego. Unos homínidos de China, por primera vez dominaron el fuego. El fuego es entonces la primera tecnología humana, aunque nosotros no estábamos, ojo, humano viene de homínido. Pero ¿qué nos permite? Algo importantísimo, dejamos de ser animales. Antes de tener fuego, pero teníamos dientes bastante parecidos a los de que tenemos ahora, imagínense tratando de comer carne cruda de un animal matado. Imposible. Comíamos los restos que dejaban los leones y los leopardos, porque eso era lo que con nuestra pobre dentadura respecto de las de los demás animales, es lo único que teníamos acceso. Pero ahora con el fuego podemos cocinar la carne cruda y comerla. Un cambio fundamental que mejora infinitamente nuestra dieta. Segunda ventaja del fuego. Mata los parásitos de que tiene la carne. Al cocinarla matamos los parásitos. Con lo cual nuestra vida se prolonga mucho más que la de la mayoría de los otros mamíferos. Y tercera gran ventaja. Los animales, todos, con mucha justicia, le tienen miedo al fuego. Entonces, nosotros, dejando encendidas las fogatas con las que habíamos cocinado la carne, podíamos dormir tranquilos varias horas. Nosotros somos el único animal que puede dormir varias horas seguidas. Los demás no pueden por peligro. Pueden atacarlos o los pueden matar o los pueden comer. Los que tengan perros o gatos lo saben. Ellos duermen un rato, pero se despiertan, ven si todo está más o menos en orden y siguen durmiendo. El primer animal que pudo dormir varias horas seguidas es el homínido de hace 1 millón de años, porque bastaba con encender una fogata y se podía dormir tranquilamente porque los demás animales no se iban a acercar porque le tienen miedo al fuego. Ahora veamos, les dije, ¿dónde entra la biología en todo esto? ¿Por qué necesitamos comer carne? Ese es el problema que tenían los homínidos. Porque nuestro cerebro es bastante más grande que el de los otros chimpancés. Para tener un cerebro muy grande, por lo menos el doble o el triple que el de otros simios, bueno, hay que mantenerlo a una temperatura razonable. Nuestros cerebros son como las computadoras, ¿vieron? Que se calientan. Nuestras neuronas son el equivalente de los chips de las computadoras y funcionan más o menos igual. Entonces hay que enfriar el cerebro con la sangre, obviamente. Pero eso requiere mucha energía. Y el único alimento que proporciona esa energía son las proteínas de la carne en esa época. Hoy, por supuesto, hay otras posibilidades, pero esas posibilidades existen desde hará 40, 50 años. Estamos hablando de 300.000. Entonces la biología entra en que la necesidad de comer carne no es un capricho, no es que sea más rica. De hecho, lo que es rico es lo que nuestros genes nos dicen que es rico. No lo decidimos nosotros. Y la necesidad de comer carne viene de que hay que enfriar el cerebro. Y para enfriar el cerebro hace falta mucha energía. Y esa solo la proveen las proteínas de la carne. Miren, el cerebro nuestro se gasta el 30% de toda la energía
de nuestro cuerpo. Esto es mucho, es poco, es mucho, porque en la mayoría de los animales el cerebro les gasta el 8 y en nosotros les gasta el 30. Y en los homínidos anteriores a nosotros también. Entonces, es comer carne, en esta época, es comer carne o morir. Bueno, que no han muerto porque si no nosotros no estaríamos hoy acá. Bien, entonces, nosotros tenemos 300.000 años. Pero hay universidades desde hace menos de 900 y pico de años. Por eso traje estas cifras, para que comparemos que la universidad, si bien es para las vidas individuales nuestras, 900 años es una barbaridad, pero para la existencia de nuestra especie es 1 en 300. Es reciente. Bueno, entonces aparece la primera universidad en el año 1088. En la ciudad de Bolonia, que está en el norte de Italia, aparece la primera universidad. Nunca antes había habido universidades y solamente Europa creó universidades y después las trajo a América. En la Argentina la más antigua es la Universidad de Córdoba, que es del año 1640, y más o menos en la misma época se funda la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que es hoy considerada la mejor universidad del mundo. Bien, ahora, ¿cómo era esa primera universidad? ¿Cómo se crea la universidad? Por un edicto del Papa. El Papa era no solamente, como soy, autoridad religiosa, sino que prácticamente era la única autoridad política de Europa. O sea que tenía un poder incomparable con el poder de cualquier político hoy, en Argentina o en cualquier lugar del mundo. En ese momento el Papa era prácticamente la única autoridad política. Él crea la universidad por un edicto que dice algo muy simple. Todos los que están en la ciudad de Bolonia estudiando el derecho romano, ya les voy a decir por qué, todos los que están estudiando en la ciudad de Bolonia el derecho romano forman un nuevo tipo de comunidad que tiene que ser respetada por el resto de la sociedad. Y como esto lo dice el Papa, y era la única autoridad, no solo religiosa, política, enfatizo, política. Pero al Papa no se le ocurrió nombrar al rector. Pesa todo su poder. Incomparable, les digo, con el poder de cualquier político de hoy, o del siglo XX o XXI. No. El rector tenía que ser electo, la primera universidad, 1088, electo por los miembros de la comunidad. ¿De dónde viene la palabra universidad? Los edictos papales llevan el nombre de la primera letra, el nombre de la primera palabra del edicto. La primera palabra del edicto era todos, y todos en latín. Los edictos papales hasta el día de hoy se escriben en latín. La palabra todos en latín se dice universitas. Entonces lo que creó el Papa es la Universitas Bolonia. ¿Qué hacía la Universitas Bolonia? Como les dije, estudiaban el derecho romano. ¿Por qué? No por curiosidad. Europa estaba en ese momento
experimentando un tremendo auge económico. Hasta el año 1000, entre el año 500 y el año 1000, Europa se fue empobreciendo gradualmente y para el año 1000 Europa era la región más pobre del mundo. Estaba dividida en pequeñas unidades que se llamaban feudos, que eran gobernadas por un señor feudal, con nombre duque, conde, alguno de esos nombres, hereditario. Él era dueño de la tierra, pero no mucha, algunas hectáreas, y la mayor parte de la gente trabajaba duramente esa tierra para producir la comida que necesitaban, obviamente. Pero ¿qué pasó en los primeros años del año 1000 y los últimos del 900? Aparece una gran innovación tecnológica. La primera es que todos los arados, aunque parezca mentira, para no ser, dijimos que el fuego es la primera gran tecnología, la segunda gran tecnología es la agricultura, que tiene solo 13.000 años, más o menos. Se dan cuenta que 13.000 años en 300.000 no es nada. ¿Cómo vivíamos antes de la agricultura? En pequeñas bandas de unas entre 50 y 80 personas que se dedicaban a cazar animales para la carne, obviamente, y recolectar raíces, semillas que completaran la dieta. Ya había una estricta división de trabajo, las mujeres recolectaban, los varones cazaban. Entonces, durante 300.000 años, los seres humanos fuimos lo que se llama hoy cazadores-recolectores. Vivíamos fundamentalmente de cosas que se colectan, frutas, por ejemplo, de los árboles, y de cazar animales. Los cazadores-recolectores eran nómades. ¿Qué quiere decir nómade? Nómade quiere decir alguien que no tiene vivienda permanente, que se está moviendo todo el tiempo. ¿Por qué se tenían que mover todo el tiempo? Porque cuando se comían todas las frutas de un bosque, ya no había fruta, había que ir a otro lado. Así que estaban todo el tiempo caminando. De manera que la vida del cazador-recolector no es desagradable. No tengo tiempo de entrar en eso. En el siglo XX se midió bien cómo era la vida del cazador-recolector, cuántas horas por semana tenía que trabajar, y descubrieron, para gran sorpresa de todo el mundo, que les bastaban entre 20 y 30 horas por semana para juntar todo lo que necesitaban para comer. Es decir, que desde ese punto de vista su nivel de vida es superior al nuestro de hoy. Claro, porque tenían mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre lo dedicaban fundamentalmente a hablar entre ellos. Otra diferencia que no les mencioné, de los 3 chimpancés, nosotros somos el único que habla. Los bonobos sí. Los chimpancés originales no hablan, obviamente. Quiero decir algo de los bonobos porque me parece que es importante. No se habla mucho de los bonobos en ningún lado, de manera que, por lo menos, si se acuerdan de la palabra,
me voy a sentir muy contento. ¿Qué pasa con los bonobos? ¿Por qué son importantes? Importantísimos. Porque son pacíficos. Los chimpancés originales y nosotros somos pendencieros, por decirlo suavemente. Tenemos guerras y batallas. Los chimpancés originales también tienen grandes batallas y se matan salvajemente como los humanos. Lo cual podría significar que matarnos entre nosotros está en nuestros genes. Y si está en nuestros genes, adiós, no hay salida. Recién ahora está empezando algo que se llama ingeniería genética, que es la modificación artificial de los genes. Pero eso le faltan varias décadas. Bueno, pero ¿qué pasa con los bonobos? También son chimpancés y son pacíficos. La diferencia de los bonobos es que, mientras que en los chimpancés originales y los humanos cazadores-recolectores, que vivían, tanto los chimpancés como los humanos originales, vivíamos en bandas pequeñas, como ya les dije, pero gobernadas, donde el líder, digamos, de la banda era un hombre, siempre. Pero en los bonobos es una hembra. O sea, son lo que se llama matriarcado y no tienen guerras. Como nosotros y los bonobos tenemos los mismos genes, prácticamente, más del 95%, si los bonobos son pacíficos, eso quiere decir que la guerra no está en nuestros genes. Por eso los bonobos son importantes. Son nuestra esperanza. Que podamos descubrir por qué diablos los bonobos son tan pacíficos. Es decir, absolutamente pacíficos, simplemente no tienen ningún tipo de guerra. Bueno, volvamos entonces. Las universidades de los 13.000 años de agricultura aparecen hace cerca de 1.000 como consecuencia, les decía, de que hay un gran auge en la economía europea. ¿Qué pasa? Se inventa el arado de hierro. Todo el arado que se venía usando en los 13.000 años de agricultura era de madera. Eso, donde empezó la agricultura, que empezó en lo que hoy llamamos Oriente Medio y en la China, ahí el arado de madera funciona perfectamente, pero en la dura tierra que viene después del invierno europeo, donde nieva y se hiela, el arado de madera apenas rasguña la tierra. Pasar a arado de hierro, cosa que pasa alrededor del año 1000, multiplica enormemente la capacidad productiva de la tierra, porque ahora se puede, con el arado de hierro, hundirlo bastante en la tierra, sin que importe que esté dura. El hierro puede contra la nieve y el hielo, la madera no. Segundo, todo más o menos al mismo tiempo, se descubre cómo hacer que el arado de hierro lo tire un caballo y no un buey. Ese es un problema que me llevaría demasiado tiempo explicarles por qué. La cuestión es cómo se ata el caballo al arado. Eso no es simple. Con el buey sí, por la anatomía del buey, con el caballo es muy difícil. Pero alrededor del año 1000 encuentran la forma y resulta que un caballo produce el trabajo de 4 bueyes. Se dan cuenta que la productividad se multiplica por 4. El arado de hierro la multiplica por 4 o por 5. Y un gran tercer descubrimiento es lo que se llama la rotación de los cultivos. Si yo cultivo lo mismo, por ejemplo, trigo, todos los años, la tierra se va haciendo cada vez más pobre y rinde menos. Pero descubrieron en esta época que si cambio el cultivo de la tierra, y qué sé yo, cultivo lechuga y otro año otra cosa, y en el tercero trigo, la tierra se renueva y está siempre igualmente fértil. Entonces, de golpe, Europa, que vivía pobremente al borde del hambre, le sobra trigo, al sobrarle vegetales, le sobran animales,
que obviamente viven de los vegetales, como el ganado. ¿Y qué hacen con eso? Tienen que venderlo. Pero estaban en lo que se llama la época feudal. Cada señor feudal mandaba en su feudo. Pero si yo quiero mandar lana de Inglaterra, donde se producía con mucha facilidad, a Francia, tengo que pasar por un montón de feudos y si en cada feudo estoy pagando algo para poder pasar y que si me dejan pasar por empezar, y resulta que comercialmente no funcionan. Pero en los registros de la Iglesia se sabía que 500 años antes todavía existían los vestigios del Imperio Romano donde se comerciaba ampliamente. Esto no tiene nada que ver con la charla, pero de paso es un concepto económico. Un imperio es una zona de libre comercio. Desde el punto de vista económico, donde, insisto, si queremos ver un tema social, tenemos que ver la historia, tenemos que ver la economía y tenemos que ver la biología. Un imperio es un lugar de una zona de libre comercio. El Imperio Romano, que fue el más importante de la historia de la humanidad, era una enorme zona de libre comercio y donde hay libre comercio, automáticamente la sociedad es muy rica. Libre comercio, sociedad rica. Y eso lo demostraron no solo el Imperio Romano, porque hubo otros imperios en la antigüedad. Todos los imperios son ricos. Entonces tengan mucho cuidado cuando... acá es muy común en la Argentina y en los países atrasados oír hablar de antiimperialismo, sin darse cuenta de que imperio significa otra cosa, significa libre comercio. Y libre comercio es la historia, es decir, no es una ideología. La historia de la humanidad nos demuestra que los lugares donde la gente vivía mejor y era más rica eran los imperios porque son zonas de libre comercio. Y ahora eso necesitaba Europa. Necesitaba comerciar, pero no podía por el régimen feudal. Pero la Iglesia tenía registros de la legislación del Imperio Romano que permitía el libre comercio. Y, maravilla de maravillas, en la ciudad de Bolonia aparece una compilación completa de la legislación civil romana, que hoy llamamos derecho romano y que lo inventaron en Bolonia. ¿Qué es el derecho romano? Es traducir al latín del año 1088 el latín del año 400 y pico. Este es otro tema que no sé cuán común es para ustedes, pero los idiomas cambian y cambian muy rápido. Todo el tiempo están cambiando. Ahora más lentamente por los grandes medios de difusión, pero donde no había radio ni televisión cambiaban mucho más rápido. Si nosotros queremos ahora leer un texto en castellano de hace 500 años, no podemos, no se entiende. Eso pasaba con el latín. El latín del código que se descubrió en Bolonia, de la legislación comercial romana, estaba en el latín de hacía 500 años, inentendible, en 1088. Pero maravilla de maravillas, había un señor llamado Irnerio que podía leer el latín antiguo para ellos. El latín del Imperio Romano era viejo para el latín de la Iglesia en Bolonia en el año 1088. Y Irnerio comienza a traducir al latín de esa época la legislación comercial romana. Esto era una tarea importantísima. Y rápidamente se va juntando gente que viene de distintos lugares de Europa para aprender de Irnerio. Y en pocos años se forma
Las ciudades, en 1088, la vida era totalmente distinta de la de hoy. No había electricidad, no había agua en las casas, un horror para nosotros. Ellos no lo sabían, por supuesto, y estaban los más contentos. Pero bueno, esto era tan importante en la legislación comercial que gentes de toda Europa se vienen a Bolonia y en pocos años de repente Bolonia tiene 700, 800 personas juntas trabajando en esto. Y esas personas, y esto sí tiene que ver tal vez con los 50 años, no tenían derechos humanos porque no existían. Los derechos humanos fueron inventados alrededor del año 1300 en la Universidad de Oxford. Lo que hoy llamamos derechos humanos, lo que son los derechos humanos. Pero esto no existía. Entonces, una persona o bien era siervo de un señor feudal o bien tenía un oficio como herrero o carpintero. Todo eso era imprescindible y es imprescindible hoy también. Y esa gente también estaba protegida, digamos, legalmente por su gremio. Entonces el señor feudal protegía la vida de sus siervos, los agricultores, y los distintos gremios, carpinteros, herreros, panaderos, molinos, lo que se les ocurra, zapateros, la protección civil de los miembros del gremio la hacía el gremio. Entonces, estas 700 personas que trabajaban creando lo que hoy llamamos el derecho romano, no tenían ninguna protección. Al no tener ninguna protección, podían ser robadas o matadas impunemente. Era legal. Eso es lo que hace el Papa con la Universitas Bologna. Dice que son un gremio. ¿Y cómo eran los gremios en esta época? Y acá viene la palabra, la importantísima palabra, autonomía. Al Papa no se le ocurre nombrar el rector de la Universitas Bologna porque lo que había hecho era crear un nuevo gremio, el gremio universitario. Y los gremios son autónomos y eligen sus propias autoridades. Entonces la autonomía no es un invento reciente. Las universidades son autónomas desde que se crearon. Tuvo tanto éxito Bolonia, porque claro, su sapiencia de derecha ayudaba mucho tanto a la Iglesia Católica cuanto a los que con un poco más de ambición querían tener un derecho político más allá de su feudo. Acá estaba el conocimiento en la Universitas Bologna, que tenía todo tipo de contratos con todo tipo de entidades y era muy rica. Y entonces aparece otra palabra que habrán escuchado, que es extensión. Extensión universitaria. ¿Qué es extensión universitaria? Es poner el conocimiento de la universidad al alcance de la sociedad para que lo use. Eso es la extensión universitaria. La primera universidad nació haciendo extensión universitaria, pero hacía algo mucho más importante, lo más importante de todo, la base de la universidad. Crea conocimiento. Lo que hacen las universidades es crear conocimiento. Y otras gentes que quieren tener parte de ese conocimiento acuden a las universidades para que se les enseñe ese conocimiento que se está creando. Bueno, entonces se elige el primer rector, no lo nombra el Papa, no lo nombra ningún duque, lo eligen los universitarios.
y el primer rector fue un estudiante. ¿Qué quiere decir rector en latín? Rector es aquel que habla en nombre del gremio, que en este caso es el que habla en nombre de la universidad. Pero el gobierno del gremio y de la universidad es siempre un consejo elegido por los miembros del gremio. Entonces la autonomía es intrínseca a la universidad. Algo que no es autónomo no es una universidad. Será un instituto de altos estudios, de estudios superiores, de estudios terciarios, lo que quiera. No es una universidad. Para ser una universidad tiene, primero, que crear conocimiento, segundo, ponerlo a disposición de la sociedad y tercero, retransmitirlo a los estudiantes. Son tres funciones que al estar la Universidad Argentina intervenida por 20 años, dejaron de hacerse, solo le quedó la enseñanza. Y la enseñanza no es lo más importante. Si no se crea conocimiento, no hay universidad. Puede ser algo muy respetable, muy interesante, pero no es universidad. Hay que crear conocimiento. Y vamos a hacer otra conexión biológica. El tema central, como en la universidad se crea conocimiento, es que el conocimiento que enseñan las universidades no es un conocimiento formal que se toma de un libro. Vamos a hacer un poco más explícito. En la enseñanza primaria y secundaria, lo que las maestras y los profesores enseñan son cuestiones que están en libros comunes de texto y que ellos transmiten más o menos a los alumnos. Esto es importantísimo, no se puede despreciar, es fundamental. Y es fundamental por una razón biológica. El cerebro, la parte del cerebro que aprende, se llama corteza cerebral. Y hay regiones específicas de la corteza cerebral que nos permiten aprender. Si hay una lesión, y a veces pasa, esa persona no puede aprender. Ahora, y este es el dato biológico central, esa región de la certeza, de la corteza cerebral humana que aprende, no se forma sola, no se forma automáticamente. Un gran descubrimiento que sí es sociológicamente puro es el de un gran rey de un país que ya no existe, que se llama Prusia, que hacia fines de los 1600, principios de los 1700, inventó la enseñanza primaria universal, gratuita y obligatoria. ¿Por qué? Él no sabía de la corteza cerebral nada, pero sí sabía que la gente que sabía leer y escribir era mucho mejor peleando en las batallas. Y su ejército derrotó en su época a todos los rivales, los cuales se dieron cuenta de cuál era el problema y también pusieron enseñanza gratuita y obligatoria. O sea que las guerras, en este sentido, algo bueno tienen. Gracias a ellas hay escuelas gratuitas y obligatorias. Todos los países lo imitaron. Pero insisto, la parte de la corteza que aprende no se desarrolla sola. Hace falta lo que hoy llamamos instrucción formal, que es la escuela primaria básicamente y por supuesto la secundaria. Pero la universidad es otra cosa y es otra parte de la corteza.
lo que tiene la enseñanza universitaria es lo que se llama pensamiento crítico. El maestro primario no se cuestiona, y los alumnos mucho menos, si lo que está diciendo es cierto o no, pero en la universidad sí. O por lo menos así debiera ser. Y es ese cuestionamiento del conocimiento que se está transmitiendo, es ese cuestionamiento sobre esto es así o asá, no será más para acá, más para allá, eso desarrolla otra parte de la corteza cerebral que solamente y desgraciadamente la tienen los que hicieron por lo menos 2 años de universidad. Es un hecho biológico. Es injusto, desagradable, pero es un hecho biológico, no nos podemos pelear con la biología. Y entonces resulta que la enseñanza universitaria es fundamental para que el país tenga gente con capacidad de pensamiento crítico, cosa que ciertamente no tienen los gobernantes en regímenes totalitarios, porque generalmente no vienen de la universidad. Bueno, entonces esta es la situación. La universidad tiene que ser autónoma porque si no, no es universidad. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión biológica. Es biológica porque si no hay creación de conocimientos, no hay pensamiento crítico. Y sin pensamiento crítico hay una parte importante de la corteza cerebral que no se desarrolla. Y lo maravilloso de la universidad es que garantiza, con haber dado unas 10 materias, el que aprobó unas 10 materias universitarias ya tiene la capacidad de pensamiento crítico. Todo esto está muy estudiado, muy investigado. Empezó en Suiza con un gran científico, un gran biólogo llamado Piaget, que descubrió buena parte de la biología de la enseñanza. Enseñanza, biología, van juntas. Bueno, pero les podría hablar horas de Piaget, pero obviamente no me van a aguantar. Entonces no digo nada más, solamente que esto viene de más o menos la década del 60, con Piaget. Piaget descubrió, digo un poquitito, que la inteligencia humana se desarrolla en 4 etapas. La primera, entre el nacimiento y los 2 años, ahora en el siglo XXI se sabe que empieza antes del nacimiento. Allá a partir de los 4 o 5 meses de gestación empieza la primera etapa de Piaget. La segunda coincide más o menos con la escuela primaria, la tercera con la secundaria y la cuarta con la universidad. Por lo tanto, si un país no tiene suficiente número de personas en el 4º estadio de Piaget, está en muy serios problemas de todo tipo. Y esto conecta con algo también que recuperamos en el 86 con la autonomía, que es el acceso irrestricto a la universidad. ¿Por qué? No es una cuestión ideológica ni de justicia, no, es una cuestión biológica. Necesitamos desesperadamente, todo país necesita desesperadamente, gente en el 4º estadio de Piaget. Y la única institución que garantiza eso es la universidad. Entonces, ¿cómo vamos a prohibirle, por el motivo que sea,
a alguien que quiere venir a la universidad, dejarlo que pruebe. Si no es apto, no se recibirá, pero puede alcanzar sin recibirse, con 10 materias, 8, 9, 10, 12, por ahí, puede alcanzar el cuarto estadio de Piaget, que es lo que todo país necesita. ¿Y cuál es el drama de Argentina? El que tiene muy pocos estudiantes universitarios. Muy pocos estudiantes. Por cada estudiante universitario en relación al total de la población, España tiene 5 y Estados Unidos tiene 7 y nosotros 1. No alcanza, necesitamos más. ¿Cómo lo conseguimos? Es difícil, pero por lo menos no pongamos barreras, ingreso irrestricto, por razones biológicas, que son mucho más importantes que las razones ideológicas o políticas, porque en la política obviamente se discute, en la biología se discute, pero con la biología no se discute porque es lo que es. Entonces, llegamos a esta conclusión y con eso termino y si quieren preguntar, con mucho gusto. Recuperar la autonomía después de 20 años de intervención no es algo menor, es algo que hace al futuro de la nación, a cómo vamos a vivir en el futuro. Necesitamos gente en el cuarto estadio de Piaget, el estadio del pensamiento crítico, que solo lo forma la universidad. Y es la universidad autónoma la que sabe esto y por lo tanto no pone barreras entre todo el mundo y gratuitamente. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias. Bien, si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, les damos el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que me pareció fenomenal todo el camino que explicaste a cómo justificar la universidad, el hecho biológico. Nunca había visto una explicación así. Pero mi pregunta va a ser por otro camino, que es una pregunta que siempre se suele hacer a la gente que da charlas acá, que es ¿cómo fue tu camino con la universidad? ¿Cómo elegiste lo que estudiaste? ¿Desde un primer momento sabías que querías estudiar eso? ¿Y en qué momento te involucraste con la universidad al grado en el que desarrollaste tu vida? Bueno, yo empecé a militar en política a los 16 años, antes de entrar a la universidad, ya en el Colegio Nacional, y formó parte de un vasto movimiento que es el que ha construido prácticamente la Universidad Argentina, que se llama el reformismo universitario. No voy a extender, podría hablar horas sobre el reformismo universitario, como se imaginarán, pero no. Voy a decir que yo era reformista o me hice reformista en el Colegio Nacional, en el secundario, y ya entré a la universidad con una serie de ideas. Parte del reformismo es sostener la autonomía universitaria, sostener el ingreso irrestricto, que la universidad sea gratuita y que haya elecciones periódicas de todas las autoridades, que no haya nadie que tenga un cargo en la universidad que no sea electo, porque todo esto forma parte, creía yo y sigo creyendo, de la esencia de la universidad, que lo tenía la Universidad de Bolonia. En todo caso, lo que... Bueno, les voy a decir un par de cositas más del reformismo. Ténganme paciencia.
el reformismo no es un invento argentino, es un invento alemán. Así como la enseñanza primaria también es un invento alemán. Alemania hizo cosas muy malas, pero también cosas muy buenas. Bueno, para el año 1840, Alemania era un país totalmente rural, sin industria, que ya existía en Inglaterra fundamentalmente, sin industria y además ni sin Alemania. En Alemania había 70 unidades políticas autónomas. O sea, Alemania no existía. La más grande era Prusia, era importante. Pero había muchas más chiquitas, algunas eran solo una ciudad, como Hamburgo. Entonces un gran político alemán llamado von Humboldt decide que la solución para los problemas serios de Alemania, que les acabo de mencionar, era la universidad. Y crea, como era político, tenía poder político, crea la Universidad de Berlín y fue su primer rector. La Universidad de Berlín decía que, primero, hay que hacer ciencia en la universidad, mientras que en Francia y en Inglaterra las universidades hacían mucha ciencia, crearon la ciencia, y en Italia, me estoy olvidando de Italia, en Italia, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia inventaron la ciencia desde el año más o menos 1600 a 1800, lo básico de la ciencia. Pero las universidades alemanas no tenían ciencia. Entonces, von Humboldt dijo, la universidad alemana tiene que tener ciencia, tiene que fomentar el desarrollo industrial y tiene que unir a todos los que hablamos la lengua alemana. Esto en 1840. La mayoría de las otras universidades de Alemania aceptaron este desafío en 1840. 40 años de universidad. Esta fue la reforma de von Humboldt. La reforma de von Humboldt hizo un milagro. En 1880 Alemania era uno de los primeros países en creación científica, era ya una potencia industrial y se unió en un solo país. Tanto es así que Alemania era una potencia industrial que inventaron algo maravilloso que se llaman las industrias de proceso, donde se crean sustancias que no existen en la naturaleza. El ejemplo más tonto es la aspirina. La aspirina no crece en ningún árbol. La aspirina se hace en un laboratorio. Y no es bueno, pero por ejemplo los plásticos. Los plásticos no existen en la naturaleza, no se cosechan. Los plásticos se hacen en una fábrica, pero en esas fábricas en laboratorios químicos. Y los que inventaron cómo hacer los plásticos fueron las universidades alemanas. Y la aspirina la inventó la Universidad de Múnich, un profesor que se llamaba Bayer, que después se hizo rico, lógicamente, pero merecidamente. Bueno, entonces, este es otro de los milagros de la universidad. 40 años de reformismo universitario y Alemania pasa a ser una potencia industrial. ¿Qué pasó en Argentina? Que no se enseñaba ciencia. Existía la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba. La de Córdoba ya se las mencioné. La de Buenos Aires la creó Rivadavia en 1821 y no había ciencia. Entonces el reformismo universitario de Córdoba propuso tomar el programa de von Humboldt y traerlo a la Argentina adaptado a las peculiaridades de Argentina. Tuvo un éxito enorme, se impuso. A partir de 1918 las universidades pasaron a ser autónomas, a elegir sus autoridades, en fin, todo lo que conocemos,
que terminó con el golpe militar de 1943 en Argentina. Pero tuvo unos años brillantes. Y bueno, entonces lo que se llama reformismo universitario en Argentina es tratar de recrear en nuestro país lo que hizo von Humboldt en Alemania, que no es poca cosa. La ambición es muy grande. ¿A dónde podemos llegar? Bueno, no sabemos, pero las universidades argentinas han progresado muchísimo. Les voy a dar un par de ejemplos que son muy sencillos, pero muy importantes. La represa más importante que tiene Argentina es Yacyretá. Se construye con dinero del Banco Mundial, presten atención, del Banco Mundial. El Banco Mundial le pide a la Argentina un garante técnico de que esas obras se van a hacer correctamente. ¿Y a qué no saben quién es el garante técnico? Para el Banco Mundial, no para la Argentina. Para el Banco Mundial, el garante técnico de la corrección de la construcción de Yacyretá es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. No es poca cosa. Es garante técnico del Banco Mundial. Pero insistiendo con el mismo tema, ahora viene China, hace pocos años, a hacer 2 grandes represas en Santa Cruz. Ponen mucho dinero, los chinos ponen el dinero, pero quieren un garante técnico. ¿Y quiénes creen que es el garante técnico? La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Ven que la universidad es mucho más que formación de profesionales y mucho más importante que eso. Y les doy un tercer ejemplo. Y con eso me callo si no hay más preguntas. Todos comemos arroz, pero el arroz se empezó a cultivar en China y las variedades de arroz se tienen que adaptar, o se adaptaron naturalmente al suelo chino de hace miles de años. El suelo argentino no es apto para el arroz. Pero la Universidad Nacional de La Plata, en la década del 30, instauró una serie de campos cerca de La Plata donde se cultivó arroz experimentalmente durante muchos años para adaptarlo al suelo de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente de Entre Ríos, que es el gran productor. Y ahora, bueno, todos comemos arroz, pero cuando comemos arroz, la próxima vez que coman arroz piensen, esto salió de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, si hay otra pregunta, sigo. Si no, no, me callo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla. Quería consultarle si usted considera que hay algún tipo de paralelismo entre la universidad que se vivía en la dictadura y bueno, la universidad que se ve hoy en día frente a todos los cuestionamientos que se están originando y al mismo tiempo, ¿qué mensaje nos puede dejar a nosotros como estudiantes frente, bueno, a la realidad que estamos viviendo hoy en día a las universidades? Bueno, voy a decir algo que los va a sorprender. La Universidad Argentina hoy produce más conocimiento hoy, en el año, este es el dato, concreto y frío. En el año 2025, las universidades argentinas publicaron más artículos científicos que en cualquier otra época anterior. O sea que la creación de conocimiento en las universidades argentinas hoy es la más importante de su historia. No nos desanimemos. La gente en Argentina sigue creando el conocimiento, fundamentalmente porque existe el CONICET, una gran invención del año 58. El presidente se llamaba Arturo Frondizi, no sé si le suena.
pero gracias al CONICET, apoyando a los investigadores de las universidades, la producción científica de Argentina es brillante y es conocida en todo el mundo. Entonces, mi mensaje es: tengan confianza. Los investigadores de la Argentina son buenos, hay muchos y cada vez producen mejor. ¿Alguien más? Adelante. La pregunta tiene que ver fundamentalmente con el tema del ingreso irrestricto que usted dijo. No estoy dando un juicio de valor, simplemente me pregunto lo siguiente y le pregunto, ¿no? ¿Cómo se debe compatibilizar el presupuesto de las universidades, la inmensa mayoría son estatales, gracias a Dios, con un ingreso irrestricto? Porque es una cuestión compleja, diría yo. Yo pasé por una universidad en la cual tenía en el segundo cuatrimestre del primer año 300 alumnos y me resultaba absolutamente difícil manejarlos, aún teniendo varios jefes de trabajos prácticos, ayudantes diplomados y demás, porque teníamos laboratorio y era muy complicado, realmente muy complicado. Tengo una hermana bioquímica que era profesora, que fue profesora de bioquímica en la Universidad de La Plata, en medicina, y llegó a tener 3.000 alumnos. 3.000. Sí. Esos 3.000, cuestión que conocemos, porque yo egresé de La Plata, ¿no? Entonces conozco bastante el tema. Sí, Esos 3.000 alumnos, Sí. y termino con la pregunta, Sí. esos 3.000 alumnos venían muchos del país, pero muchos venían de Haití, de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, sin entrar en un juicio de valor, digo, ¿cómo compatibilizar un presupuesto con un ingreso irrestricto? Bueno, la respuesta, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en medicina no debe haber ingreso irrestricto. Porque en medicina estamos jugando con la vida de la gente. En medicina lo que importa no es el alumno ni el profesor, es el paciente. Está fuera del resto de las preocupaciones de la universidad. Para las facultades de medicina el protagonista es el paciente y el paciente tiene que tener a los mejores. Y 3.000 personas en la Facultad de Medicina de La Plata son muchas, son demasiadas. Entonces mi criterio, que por supuesto va a ser muy discutido, es que en medicina es una excepción. En medicina no debería haber ingreso irrestricto, porque estamos hablando de la vida de los pacientes. Entonces, si bien los alumnos tienen todos los derechos del mundo en todas las facultades, menos en medicina, porque en medicina hay algo más importante que el alumno y creo que todos estaremos de acuerdo. Es el paciente. Cuando nosotros vamos al médico queremos ir al mejor, no a alguien que se recibió con promedio 4. ¿Iríamos a un médico que se recibió con promedio 4 pagándolo nosotros o nuestra obra social? No lo elegiríamos. Entonces hay que separar claramente que cuando se trata de la vida humana, entonces otras cuestiones se tienen que dejar de lado. Medicina no puede tener ingreso irrestricto, por lo que les acabo de decir. Porque no se forman bien. No podemos tener... El drama es en el hospital. ¿Cómo hacemos si tenemos una comisión de 50 alumnos en una sala de un hospital? ¿Qué pasa con los pobres pacientes? Yo les puedo decir lo que pasa. Los que son ambulatorios se escapan. Otros pacientes, y esto lo sé de primera mano por los profesores de medicina, ¿saben qué pasa cuando toman el examen al alumno?
Le dan a un paciente para que lo diagnostique. El paciente le sopla al alumno lo que tiene y el alumno aprueba, aunque no tenga la más mínima idea de qué está diagnosticando. ¿Y cómo evitamos eso? Bueno, es tan difícil que no se pudo solucionar. No, en medicina tiene que haber definitivamente menos gente. La Facultad de Medicina de La Plata podrá, estimo, formar bien 500 alumnos en primer año, porque tiene mucho laboratorio y además es hospital, y en el hospital hay seres humanos. Piensen que si viene una comisión de 60 tipos, van a palpar a un pobre paciente 60 dedos. ¿Le parece que eso es derechos humanos? No, es una barbaridad. No, en medicina no debe haber ingreso irrestricto. Lo que pasa es que ahí deberíamos diferenciar entre ingreso irrestricto y restricciones en el ingreso, o que sea restrictivo el ingreso. Yo cuando ingresé en lo que era la Facultad de Química y Farmacia, vecinos de ustedes, ahora somos la misma facultad, Ciencias Exactas, era un ingreso en la cual había 3 materias, era entre enero, febrero y parte de marzo, era lo clásico, matemáticas, biología y química, y había que aprobar una materia y se podía ingresar. Eso no era un ingreso restrictivo. No, claro. Era irrestricto el ingreso, pero no era restrictivo. El que se esforzaba un poquito, sin ningún problema, aprobaba esa materia. Y era muy formativo. Entonces, una cosa es abrir la puerta y que ingresen, y sabemos las falencias que hay cuando ingresan. Yo las tuve dando química general en Luján, y era aberrante lo que ocurría, y lo que uno escuchaba, y lo que veía, y lo que tenía que enseñar, desde la regla de 3 simple en adelante, todo. Y entonces, y en el curso nivelatoria de química también, entonces vuelvo con lo mismo. ¿Cómo compatibilizar la cuestión presupuestaria de las universidades con el ingreso masivo e restricto? Bueno, el tema es así. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Lo entiendo y lo comparto en buena medida, pero muchas facultades tienen cursos de ingreso. Son cursos formativos y hay que aprobarlos. Por empezar, Exactas ahora tiene cursos de ingreso. Sí. Es decir, irrestrictos sí, todos ingresan irrestrictamente el curso de ingreso y bueno, y los que lo aprueban siguen y los que no. Pero los números son así, de cada 10.000 habitantes de Argentina, solo 500 entran a la universidad y lo desesperante, solo 32 se gradúan. De cada 10.000 argentinos, solo 32 se gradúan. Es muy poco. Argentina no puede seguir subsistiendo con esos números. Corremos serio riesgo de desaparecer como país. No podemos tener tan pocos universitarios. Yo agregar, tomando un poco lo que decía el doctor Plastino, que con solo 10 asignaturas ya las personas se ubican con otras capacidades para desempeñarse en la vida. Digo, más allá de que es una discusión cómo hacemos con el ingreso restricto, yo creo que un semestre, me animo a decir, un semestre del paso de las personas por una universidad les cambia la vida. Y a mí, el solo hecho de que un semestre ubique a una persona dentro de otra cuestión imaginaria, pudiendo tener otra perspectiva con relación a un montón de cosas, para mí justifica que la sociedad siga haciendo el esfuerzo. Y comparto con el doctor Plastino, necesitamos más estudiantes universitarios, necesitamos más graduados universitarios. No es una indirecta para todos los que están escuchando,
pero realmente el paso por la universidad y por supuesto la obtención del título nos cambia la vida a las personas. Así que yo creo que es una hora prudencial para agradecerle al doctor Plastino su conferencia. Quiero agradecerle a todos los estudiantes que hicieron el esfuerzo de venir, porque sé que no es fácil acompañar en estas actividades cuando seguramente muchos de ustedes deben trabajar también, además de estudiar, así que agradezco que nos hayan acompañado. Espero que hayan disfrutado la conferencia y bueno, espero que podamos seguir teniendo más encuentros con usted, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.